Muy buenas noches o buenos días de acuerdo al país que corresponda. Me presento, mi nombre es Raúl Ramírez López, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia y el Distrito Financiero. Les traemos este webinar con respecto a aprendiendo sobre los mercados. La idea de esta nueva serie de webinars que ha nacido en el Distrito Financiero es tratar de explicar y de comprender de una mejor manera cuál es el comportamiento que está presentando la economía o los mercados a nivel mundial. Por supuesto que a medida que vayamos entrando y desarrollando este webinar, iré explicando el tema de esta noche, que se trata sobre la recesión económica o si estamos a puertas de una recesión económica, dado que no solamente diferentes analistas, sino que ya altos representantes como la Fed, es decir, Jerome Powell, o diferentes actores también como Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, han mencionado de que hay una alta probabilidad de que estemos entrando en una recesión económica. Entonces, pues la idea es explicar este tema a medida que vamos desarrollando cada uno de los aspectos. Por supuesto que vamos a mirar y tratar de comprender un poco más la economía desde un punto de vista general, es decir, qué es lo que está pasando económicamente hablando, y por supuesto que tratar de entender y comprender de una mejor manera qué es lo que está pasando y por qué se está hablando tanto de una recesión económica, porque pues al final de cuentas una recesión es diferente a una crisis económica, pero por supuesto que una crisis económica pues simplemente es un paso de una recesión económica. Yo sé que son conceptos totalmente diferentes, pero tienen una gran importancia en los mercados financieros. Entonces, como es de costumbre, vamos a esperar alrededor de unos minutos mientras van llegando los demás asistentes, pero por ahora me gustaría que cada uno de las personas que ya se encuentran viendo este webinar se comuniquen a través del chat de preguntas si me están viendo sin ningún problema, si me están escuchando y por supuesto si tienen alguna duda, alguna inquietud, si han escuchado sobre la recesión económica, pero más que todo me gustaría saber desde qué ciudad y desde qué país nos están sintonizando. Entonces, ya en unos minutos regreso para empezar con este webinar, pero mientras tanto, nuevamente les repito, los invito que en el chat de preguntas realicen la comunicación o digamos que se reporten y por supuesto si están viendo la presentación sin ningún inconveniente y si me están escuchando también sin ningún problema. Entonces ya en unos minutos regresamos. Muy bien, ya pues vamos a arrancar con este webinar. Saludo a Adrián y a Daniel que me están diciendo que todo se escucha bien, se ve sin ningún problema. Daniel nos está sintonizando desde Bogotá, Colombia y Adrián nos está sintonizando desde Buenos Aires, Argentina. Entonces, pues un saludo a ambos y antes de arrancar con este webinar, quiero dejarles la siguiente información con respecto a una página bastante interesante que a nosotros el Distrito Financiero nos ha gustado de una gran manera y es la página de qualbroker.com. Yo sé que algunos de ustedes tal vez ya la haya mirado, pero para las personas que no lo conocen, esta página de qualbroker.com nos va a ofrecer un ranking
de diferentes brokers y la ventaja es que los brokers que están en este ranking son brokers que cuentan con una regulación bastante sólida y que, digamos que más que la recomendación que hace directamente la página, son brokers que nosotros, el Distrito Financiero, pues conocemos y digamos que tenemos la confianza de que son buenos brokers y que no van a presentar ningún inconveniente. De hecho, para mirar un poco más allá, cuando entramos al ranking de brokers, podemos ver que vamos a tener un broker recomendado con una calificación, digamos, bastante fuerte, pero también vamos a encontrar diferentes. Tenemos a Banda, Peterson, AxiTrader, IC Markets, XTB, Tickmill, eToro y ztrader.com. Y aquí tenemos a Think Markets. Entonces, como pueden ver, cada uno tiene una calificación y lo que me parece más interesante es que vamos a hacer el ejemplo de Oanda, digamos que tenemos una oferta, digamos que sería interesante, pero cuando queremos ver más información, simplemente le damos en ver información avanzada y como pueden ver nos está dando una explicación bastante interesante del broker, en el cual nos está diciendo si tiene copytrade, si tiene copytrade, nos está informando cuáles son los documentos requeridos para la apertura, nos está diciendo que si tiene la herramienta de BPS y lo que me parece más interesante es que nos está dando la información de la cantidad de instrumentos, pero digamos que otro punto bastante importante es la información adicional, dado que es una información que digamos que es bastante interesante. Por supuesto que uno de los puntos más importantes es que también nos trae el tema de la regulación, dado que al momento que nosotros queremos elegir un broker, yo diría que uno de esos primeros elementos que debemos tener en cuenta es mirar la regulación. Entonces, pues ya con esta explicación, digamos, los invito a que ingresen a la página. Igualmente, a través del chat del webinar, les voy a dejar la página para que ustedes puedan ingresar al punto en que dejamos este webinar, digamos, con respecto a callbroker.com, y ya podemos arrancar sin ningún problema el webinar de esa noche, que es un webinar bastante interesante sobre este tema de la recesión económica. Por supuesto, es necesario mencionar ciertos aspectos y digamos que tratar de explicarles un poco más sobre nosotros, el Distrito Financiero. Nosotros, el DFX, digamos que ustedes pueden encontrar tanto en Facebook, Twitter, Instagram, digamos, sobre varios aspectos y varias información de nosotros. El Distrito Financiero, nosotros somos una empresa que fue creada en el 2011 dedicada a ofrecer diferentes recursos educativos y de actualidad de mercado a todas aquellas personas que estaban interesadas en el mundo del trading, las finanzas en general. Entonces, digamos que eso es un punto importante. Si ustedes quieren saber más de nosotros, el Distrito Financiero, los invito a que ingresen a la página de www.eldfx.com. Entonces, para que, digamos, estén un poco más enterados sobre el Distrito Financiero. Y ya con esto, pues, arrancamos este webinar bastante chévere y bastante interesante sobre las etapas de los mercados financieros. Yo sé que es un poco difícil hablar, sobre todo tratar de determinar si estamos en recesión o incluso si estamos en crisis económica, pero es necesario empezar, o a medida que nosotros queremos determinar cuál es el comportamiento de la economía a nivel, digamos que general, debemos empezar a mirar ciertas variables. ¿Y esto con qué finalidad? Como muchos saben, cuando estamos determinando el comportamiento de la economía, que con ustedes, de un país o de un estado, vamos a encontrar diferentes variables, mejor dicho, vamos a encontrar bastantes variables que al final van a ser un poco difícil de determinar, sobre todo de realizar un análisis general. Lo importante es que nosotros tomemos las variables más relevantes y más importantes de aquellos, digamos, de aquellos países, primero, que se consideran desarrollados, es decir, estamos hablando de Estados Unidos, China, Nueva Zelanda, Australia. Entonces, digamos que esos son los países en los cuales nosotros nos debemos fijar y sobre todo empezar a mirar y a tener cierto análisis sobre estos aspectos, digamos, desde un punto de vista de naciones, dado que ese conjunto de elementos los que nos van a determinar es un resultado final. ¿Y esto a qué se debe? A que históricamente hablando vamos a encontrar Producto Interno Bruto, índice de precios del consumidor, vamos a encontrar también, digamos, información con respecto a la producción industrial, también vamos a encontrar información con respecto a la actividad de, digamos, de extracción de petróleo, a la actividad manufacturera, a la actividad de servicios, pero al final lo que
importa, y digamos que en este punto lo que es relevante, es que nosotros vayamos tomando cada uno de esos comportamientos que vamos a ir determinando a medida que los vamos, digamos que, ir encontrando y poder determinar un resultado final. Esa es como la manera más fácil y más que, digamos, desde el punto de vista más sencillo, es el punto de vista que vamos a obtener mucho más información. Por supuesto que si nosotros queremos profundizar en cada una de estas variables, lo vamos a poder hacer sin ningún inconveniente. Pero es muy importante y que debemos tener en cuenta es que a medida que vamos entrando y comprendiendo más sobre cada uno de los aspectos macroeconómicamente hablando o económicamente hablando, vamos a tener más información, pero eso también puede llegar a sesgar nuestras decisiones. Pero bueno, aquí vamos a hablar sobre cómo se está comportando la economía a nivel mundial y si realmente estamos a puertas de una recesión económica. Entonces, ¿cómo? Digamos que uno de los aspectos, una de las variables que nosotros debemos empezar a analizar, digamos que analizar desde el punto de vista de saber cómo se está comportando, es mirar en primera instancia, digamos que el comportamiento que está presentando la actividad económica de los Estados Unidos. Yo sé que eso puede ser hay veces un poco reiterativo y que digamos que puede ser incluso un punto de vista bastante repetitivo de que siempre estemos hablando de Estados Unidos. Pero de hecho, uno de los puntos de vista más importantes y más relevantes cuando estamos hablando de Estados Unidos es que este país se considera como el país económicamente hablando y financieramente hablando más grande del mundo. Entonces ya vemos que Estados Unidos es pionero, digamos que uno de los determinantes de la actividad económica a nivel mundial. Entonces podemos determinar que la economía de Estados Unidos va a poder calificar cómo se está comportando la economía en el sistema internacional. Entonces aquí ya tenemos esta variable que podemos empezar a arrancar, es decir, vamos a poder determinar el comportamiento de la actividad en la red internacional a través del comportamiento económico que esté presentando los Estados Unidos. Por eso, cuando habla Donald Trump, cuando habla el Fondo Monetario Internacional, cuando habla, que pena con ustedes, la Reserva Federal, y adicionalmente, no solamente la Reserva Federal por parte de Powell, Jerome Powell, que es el presidente de la Fed, sino de diferentes representantes de la misma Reserva Federal, la economía, o más que todo los mercados financieros, empiezan a presentar fuertes movimientos de volatilidad. Y esto se debe efectivamente porque Estados Unidos es o se considera como la economía calificativa de digamos que, del comportamiento económico a nivel mundial. Y aquí les traigo este punto que es bastante importante y bastante interesante, que se conoce como los datos de empleo. Para las personas que no sepan sobre el NFP o las nóminas no agrícolas, en sí, eso es una variable económica muy importante y muy relevante e incluso se considera como uno de los datos más importantes que puede llegar a sobrepasar el Producto Interno Bruto. ¿Y esto por qué se debe? Primero, porque cuando estamos hablando de la creación de empleos agrícolas, es decir, estamos determinando cuál es la capacidad del sector empresarial de los Estados Unidos en generar empleo. Aquí no estamos hablando de tasas de empleo, sino que estamos hablando de la capacidad que tiene la población para generar empleo. Entonces aquí ya estamos determinando que pues, vamos a analizar cuál es el comportamiento que tienen las empresas para tener nuevos puestos de trabajo. Y esto porque es importante, porque a medida que vamos entendiendo y comprendiendo esta variable, vamos a poder ir determinando cómo se está comportando dos sectores importantes de la economía, sobre todo cuando estamos hablando de los flujos económicos, en el cual vamos a mirar el comportamiento que están presentando los hogares y vamos a tener al otro lado el comportamiento de las empresas. Entonces, cuando las nóminas no agrícolas son positivas, es decir, que vamos a mirar la situación que se está presentando en el caso A, lo que me está determinando es que las empresas están aumentando su nivel de contratación a personas naturales de la economía, es decir, que hay mayor nivel de empleo. ¿Eso qué va a generar en la población? Que a medida que el empleo va a aumentar, nosotros como personas naturales y como consumidores en la economía vamos a aumentar nuestro consumo, nuestro ocio y vamos a disminuir nuestro ahorro. Es decir, que nosotros vamos a adquirir todos esos bienes y servicios que nos ofrece la economía. Entonces,
aquí, como podemos ver, ya se está manteniendo ese primer clásico de un sistema económico. Entonces, este va a ser un punto determinante, dado que los hogares, las personas pues van a aumentar su consumo y esto va a determinar un crecimiento, dado que las empresas van a aumentar su capacidad productiva y la gente va a empezar pues a consumir más. Entonces, significa que este flujo va a ser más grande o incluso que se pueda presentar una aceleración en la economía. Entonces, esto se puede o se considera como una de las variables más importantes de la economía en Estados Unidos. Pero adicionalmente a eso, nos ofrece mayor información. ¿Y esto a qué se debe o por qué ocurre esto? Porque a medida en que nosotros vamos conociendo y vamos entendiendo más sobre digamos que estos datos de empleo en los Estados Unidos, se van a ver impactados diferentes mercados financieros. Primero, ya sabemos que las empresas van a estar súper bien. Entonces, eso va a implicar que los mercados financieros y sobre todo que el mercado, acciones como Apple, Amazon, y lo que va a implicar que las acciones se vayan a apreciar. En un segundo punto, vamos a tener, eh, digamos que una apreciación de precios o de los futuros de estos índices. Entonces ya aquí es cuando podemos empezar a ver conglomerados más grandes como Nasdaq, Standard Poor's, también vamos a ver el Dow Jones, que van a presentar apreciaciones positivas, dado que las acciones o las empresas están presentando un mejor comportamiento. Entonces aquí ya podemos ver, digamos que dos mercados bastante grandes que se mueven solamente con esta noticia. Y luegamente, o digamos de última manera, vamos a tener el mercado de Forex con fuertes movimientos, sobre todo de aquellas divisas que estén indexadas o ligadas al dólar estadounidense. ¿Y esto a qué se debe? A que a medida que las nóminas no agrícolas van siendo positivas, va a implicar que la población tiene un mayor nivel de adquisición de bienes y servicios. Lo que va a generar es que la moneda se aprecie con respecto a sus semejantes. Entonces, por eso es muy importante que nosotros mantengamos y vigilemos este dato de las nóminas no agrícolas. Pronóstico de 163.000. Entonces, esto es un fuerte impacto para la economía de Estados Unidos, dado que aquí no están manteniendo sus niveles de consumo y lo que va a generar al final de cuentas va a ser un impacto negativo para la economía. Y me gustaría saber si en estos momentos me están escuchando sin ningún inconveniente o si me están escuchando entrecortado, cuéntenme. Bueno, pues esperando a que escuchando bien, me gustaría que si alguno de los asistentes me podría colaborar con esa información, todo bien entrecortado. Sí, la verdad es que me acaba de informar que tengo un problemas de red, entonces pues la idea es que ustedes me puedan escuchar sin ningún problema. Entonces me gustaría saber si me siguen escuchando entrecortado o si ahora sí se está escuchando sin ningún inconveniente. Ah, listo, dale, perfecto, ya mejoró. Igualmente voy a hacer unas cuantas modificaciones acá, a ver si se puede mejorar. Pues bueno, espero que no se haya presentado nuevamente este inconveniente. Igualmente, si tienen si se llega a escuchar entrecortado, me pueden avisar y yo con gusto pues trato de mejorar la calidad de la señal, ¿vale? Entonces, bueno, continuando con digamos que con esta presentación de este webinar,
Vimos que para el mes de septiembre las nóminas que se publicaron fueron de 130.000 con respecto a 163.000 nuevos empleados, es decir, que salieron bajistas. Esto lo que implica es que las empresas en los Estados Unidos no están generando el mismo nivel de, digamos, de trabajo, lo que ha generado que la población disminuya su consumo, aumentando sus niveles de ahorro, y esto lo que generó fue al final una disminución en el crecimiento. Se podría considerar que las nóminas no agrícolas son una variable que impactó negativamente el crecimiento y que digamos que es un determinante de una recesión económica. Sí, digamos que podemos determinarlo como una variable, por supuesto, dado que en el mes de septiembre, digamos que con respecto al mes de agosto, es un mes bastante importante dado que es el último mes de verano. Se supone que durante este último mes de verano la población juvenil en Estados Unidos empezó a aumentar su nivel o su capacidad de empleabilidad. Entonces, esto lo que implicó fue que las empresas no están presentando los mismos niveles o sus mismos rendimientos positivos, generando un escenario de incertidumbre bastante importante que nosotros debemos empezar a vigilar. Entonces, por eso es muy importante que nosotros empecemos a analizar, digamos que esta variable para poder comprender cómo se está comportando la economía a nivel mundial. Por otra parte, esta semana es una semana bastante interesante, dado que tenemos decisiones de bancos centrales, en el cual, digamos que se espera que la Fed, la Reserva Federal, tome decisión con respecto a su tipo de interés, y eso es un punto importante. ¿Y esto a qué se debe? A que cuando se presenta una disminución en la tasa de interés o un recorte en la tasa de interés, la moneda local va a presentar diferentes depreciaciones con respecto a sus pares semejantes. ¿Y esto a qué se debe? Efectivamente, porque a medida que la tasa de interés es menor, lo que está implicando es que mi divisa no es tan fuerte o no tiene la misma fuerza para poder seguir manteniendo o poder mantener, digamos que un nivel de competitivo o una tasa mucho más alta. Entonces, por supuesto que eso a veces se genera para incentivar el crecimiento en la economía a través del aumento de crédito por parte de las empresas y de la población, pero de hecho esto tampoco es un síntoma bastante bueno para la economía. Entonces, ¿qué es lo que se espera por parte de la Fed? Y lo que se discutió mucho durante el mes de agosto es que el recorte que se presentó a finales de junio, el cual se determinó de 25 puntos básicos, no fue suficiente, en el cual diferentes expertos y por supuesto participantes de la Fed habían recomendado desde un inicio que el recorte se hiciera en 50 puntos básicos. Entonces, ahora lo que se espera es que si se llega a presentar una decisión de tasa de interés, la Fed establezca no un recorte de 50 puntos, sino un recorte de 25 puntos para poder determinar esa finalidad de 50 puntos básicos, determinando una tasa entre 1,75% al 2% en tasa, digamos que en las tasas de interés con respecto a los Estados Unidos. Entonces, esto es un punto bastante importante y bastante relevante que debemos empezar a vigilar. Y por supuesto que tenemos otras decisiones de tipo de interés. No se las explico, la verdad, porque me quedaría poco corto de tiempo, pero la idea es que ustedes investiguen, dado que cuando se presenta una decisión de banco de tasa de interés, ya sabemos que la moneda local va a presentar fuertes movimientos, sobre todo en economías que se consideran desarrolladas y que tienen un fuerte impacto en los mercados financieros. Y esas economías, ¿cuáles pueden ser? ¿O qué divisas son las que debemos tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta el dólar australiano, el dólar neozelandés, el dólar canadiense. Vamos a tener en cuenta con respecto al yen japonés. También vamos a tener en cuenta con respecto al franco suizo, por supuesto, que a la libra esterlina. Entonces, digamos que, y la verdad, si se me escapa uno, me disculpo con ustedes, pero pienso que no se me está escapando ninguno. Y por supuesto, sí se me está escapando uno de los más importantes o principales, que es el euro. Entonces, estas son las divisas que vamos a empezar a seguir, digamos que a monitorear sin ningún inconveniente. Me gustaría saber nuevamente si me están escuchando bien sin ningún problema o si se están presentando inconvenientes técnicos.
Muy bien, pues algunas personas me escriben que sí se escucha entrecortado, otras que no. Igualmente les voy a recordar a todos ustedes que este webinar va a estar grabado y disponible para todos ustedes si desean, digamos que verlo sin ningún inconveniente, ¿vale? Entonces, pues, bueno, vamos a continuar con este webinar. Cuando nosotros vayamos a seguir y a monitorear las decisiones con respecto a los tipos de interés, no solamente vamos a tener en cuenta el tema de la decisión, sino que vamos a revisar las minutas. Las minutas son ese resumen que tiene todas las perspectivas políticas del país en el largo, digamos que en el corto o largo plazo. Entonces es un punto bastante importante. Muy bien. Ahora vamos a mirar un poco más el comportamiento de la economía a nivel mundial y ya vamos a mirar cuáles son esas variables que van a determinar si realmente estamos en una recesión económica o si realmente aún falta, digamos que bastante espacio para que efectivamente se presente esta recesión o este aspecto negativo en la economía. Por parte a nivel mundial tenemos un crecimiento ubicado en el 3,3% según los últimos pronósticos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, en el cual algunos países, pues, digamos, o en algunas regiones a nivel mundial van a presentar el mejor comportamiento, pero otras por su parte, digamos que presentaron de hecho fue una reducción en sus pronósticos de crecimiento. Una de estas economías o regiones que presentó digamos que la reducción más fuerte fue por parte de Latinoamérica, el cual pasó del 1,4% a 0,6%. Y esto se debe al problema que está presentando la región con respecto a la desaceleración económica que está presentando diferentes países como Argentina y la crisis financiera que está presentando Venezuela junto a las diferentes sanciones que mantiene por parte de los Estados Unidos. Entonces, esto es un punto bastante fuerte y bastante negativo. De hecho, para las personas que estuvieron pendientes de las primeras elecciones en Argentina, el peso argentino presentó el día siguiente de las elecciones del domingo una de, digamos, una depreciación, es decir, que el par USD ARS, que es el par del dólar con respecto al peso argentino, presentó una apreciación del más del 33% durante las primeras horas de su jornada. Esto es una apreciación bastante fuerte en el cual por supuesto que presentó una corrección, pero esta igualmente presentó un crecimiento final o al cierre del día del más del 11%. Entonces, esto fue digamos que un determinante bastante fuerte, digamos, que impactó negativamente el comportamiento de la economía en la región, pero por supuesto que tenemos países como Perú, como Chile, como Colombia y diferentes, digamos que países como Uruguay y Paraguay que presentan fortalecimientos en sus economías. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Igualmente, el Fondo Monetario Internacional asegura que para el 2020 la región va a poder ubicar su crecimiento incluso por encima del 1,8%. Entonces, esto no significa que todo está malo, pero sí generó un impacto bastante negativo. Por supuesto que esta reducción también tiene variables como la crisis económica y, bueno, la crisis económica no, sino la guerra comercial que se está presentando entre China y Estados Unidos, dado que estos niveles de adversión al riesgo que se están presentando en los mercados financieros han impactado fuertemente las inversiones en la región. Entonces es un punto bastante importante, bastante relevante que debemos empezar a tener en cuenta, ¿vale? Por parte de los Estados Unidos tenemos un crecimiento estable en el 3,1%, no ha disminuido, pero tampoco ha presentado los mejores crecimientos. Sigue ubicándose en el mismo valor que digamos que las previsiones de los mercados, pero esto tampoco es una variable totalmente positiva. Es importante que empecemos a vigilar, sobre todo estar pendientes cuando se publique el comportamiento de la economía de los Estados Unidos para el tercer trimestre del 2019. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando nosotros estamos hablando de una recesión, estamos hablando que la recesión implica una contracción en el Producto Interno Bruto. No estamos hablando de la economía en general. Y esa es la gran diferencia que existe entre la crisis y la recesión.
Yo diría que es la variable más importante y es comprender ese diferencial entre, entre el Producto Interno Bruto y el comportamiento general de la economía. Entonces, eso es un punto y es la variable más importante que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Qué región ha presentado esta contracción o digamos, en su Producto Interno Bruto? Se podría decir que la zona euro no parte por todos los países, sino por Alemania. ¿Qué fue lo que pasó en Alemania que generó, digamos que, gran impacto en los mercados financieros? Que su Producto Interno Bruto intertrimestral, es decir, del segundo trimestre, comparando el segundo trimestre del 2018, se ubicó en menos 0,1%. Esto fue bastante importante y bastante significativo, dado que con Alemania, siendo la economía más sólida de la Unión Europea, sobre todo de la zona euro, fue la que presentó la mayor contracción, digamos que durante el 2019. Si se llega a presentar nuevamente una contracción por un segundo periodo, ahí es cuando, digamos que desde el punto de vista económico, se pueden reiterar y rectificar que Alemania está en un periodo de recesión económica. Entonces, ese es el punto y esa es la variable que nosotros debemos tener en cuenta al momento de determinar si realmente se está presentando una recesión o si no se está presentando una recesión económica. Por supuesto que si a nivel mundial se empieza o la mayoría de sus representantes empiezan a presentar estos mismos síntomas que está presentando Alemania, es cuando podemos también reiterar y afirmar que la economía a nivel mundial está en recesión económica. Por parte de la región asiática, su mayor representante que es China, sigue manteniendo crecimientos por encima del 6%. Para el segundo trimestre se ubicó en 6,3%. Fue un crecimiento bastante fuerte y bastante relevante en el cual las políticas fiscales que desarrolló el país pues le permitió tener mejor comprensión y más que mejor comprensión poder estabilizar la economía a nivel mundial. Ahora, digamos, vamos a ver el gráfico, digamos que también es uno de los síntomas que está generando preocupación en la economía y digamos que durante la jornada del lunes, es decir, durante la jornada del día de hoy, se presentó este movimiento bastante fuerte y bastante significativo, dado que como pueden ver en el gráfico del Brent, se presentó un gap bastante marcado. ¿Qué es lo que me está diciendo este gap? Que debido a las tensiones que se están presentando en el Golfo Pérsico, el petróleo con referencia a Brent presentó un gap de más del 10%, que pena con ustedes, de más del 10%. Esto es un gap que sin duda alguna no se había visto desde muchísimos años atrás, en el cual pues un gap de más del 10% implica un aumento de volatilidad bastante fuerte y bastante significativo. Entonces, y por supuesto que una de las maneras en que nosotros podemos empezar a medir el comportamiento de la economía mundial es a través de la comparación de los diferentes commodities, digamos que sobre todo en los commodities que tienen mayor presencia a nivel mundial, como es en el caso del petróleo. ¿Qué es lo importante también que se destacó el día de hoy con respecto a la jornada del Brent? Fue el crecimiento fuera del gap, un crecimiento a favor del 6,25% hasta las 2, 1 de la tarde hora Nueva York, en el cual luego presentó una corrección del 1,96%. Entonces esta última corrección lo que permitió al Brent fue ubicar o encontrar un soporte sobre los $68 por barril de petróleo. Y ahora vamos a empezar a hablar más sobre la recesión económica, incluso sobre una crisis económica, teniendo en cuenta los diferentes ciclos de mercado. ¿Por qué vamos a empezar a hablar de ciclos de mercado? Porque a medida que nosotros vamos hablando sobre los diferentes ciclos, vamos a tener una mejor comprensión de si realmente estamos hablando, estamos en una recesión económica o incluso más allá, si estamos a puertas de una crisis económica. Para este webinar vamos a hablar sobre dos ciclos en especial, que se conoce como el primero es el ciclo de Juglar, más adelante les voy a explicar el segundo, y qué es lo que me está diciendo Juglar en estos momentos. En sí, digamos, lo que trata de hablar este gran economista es de que la economía digamos que se determina en un ciclo medio. ¿Qué es lo que nos referimos en un ciclo medio? Es que en un gran superciclo económico, en el cual un superciclo se puede determinar que puede llegar a tener alrededor
entre unos 50 a unos 100 años, hay unos pequeños subciclos que esos subciclos pueden determinar o pueden, digamos que, ser el punto relevante de entradas y de salidas de crisis económicas. Lo que me está diciendo Juglar es que durante esos superciclos o esos medianos ciclos vamos a encontrar pequeños ciclos que tienen una duración entre 7 a 11 años. ¿Y qué es lo que me está diciendo de, digamos, de estos 7 a 11 años? Que entre cada uno de estos ciclos, es decir, entre A y B, vamos a estar siempre a puertas de una recesión o una crisis. Son ciclos con mayor evidencia empírica, digamos, y sobre el que más digamos que se ha generado investigación económica, dado que a nivel mundial. De hecho, eso es uno de los grandes preocupantes, porque ¿cuál fue la anterior crisis financiera a nivel mundial? Se conoce como la crisis del 2008, digamos que la gran crisis. Pero anterior a eso, entre el 1999 y el 2001, tuvimos la crisis de las .com, que también, digamos que fue una crisis económica, digamos, bastante marcada. Luego de las .com, que estamos hablando del 2000, tuvimos entre el 89 al 85, tuvimos la crisis del petróleo. Entonces, como pueden ver, son diferentes puntos. ¿Y qué es lo que me está diciendo Juglar? Que estos ciclos tienen una duración entre 7 a 11 años. Es decir, que teniendo en cuenta la teoría de Juglar, estaremos hablando que entre el 2019 al 2020 podemos estar a puertas de una crisis económica. Y si miramos los síntomas que ha presentado la economía durante todo este 2019, se puede determinar que estamos a puertas de una recesión económica o incluso de una crisis financiera. Por supuesto que esto es simplemente una teoría, porque digamos que después de esto vamos a encontrar incluso un ciclo más grande que se conoce como el ciclo de Kuznets. Esto ya se conoce como un ciclo medio largo, es decir, que volviendo, qué pena con ustedes, a nuestro gráfico inicial, vamos a encontrar que los ciclos de Kuznets se encuentran por encima de los ciclos de Juglar, es decir, que son mucho mayores, pero de hecho una de las características principales de estos ciclos es que tiene una duración entre 12 a 24 años. Entonces, si ven como lo importante y lo relevante que van siendo los ciclos para poder determinar si realmente estamos en una crisis financiera, y es tratar de ver que independientemente de las diferentes teorías que tenemos, una está a puertas de la otra. Y ese es un punto, o ese es uno de los puntos relevantes por los cuales se determina que podemos estar a puertas de una recesión económica e incluso de una crisis financiera. ¿Y qué es lo importante? Digamos que yo le doy más peso a Kuznets que a Juglar, es que en sí este ciclo está dividido por dos subciclos, en el cual tenemos un fuerte crecimiento asociado a una fuerte inversión de vivienda y de bienes de larga duración, el cual, desde mi punto de vista personal, podemos determinar que es el periodo que se determinó entre el 2008 al 2015, dado que justamente cuando se presentó la crisis financiera después de esta gran crisis, fue cuando se presentó un mayor nivel de inversión, un mayor nivel de crecimiento y por supuesto que aquellos países como China y Estados Unidos aprovecharon esta crisis financiera para poder determinar nuevos parámetros en la economía y poder determinar mayores crecimientos aún. De hecho, ahorita lo que se está hablando es en si ya estamos en el subciclo o en el segundo subciclo que se conoce como un subciclo que tiene un menor crecimiento en el cual las compras se van a ver más débiles en diferentes bienes, sobre todo en estos bienes de vivienda y en las fuertes inversiones. Y aquí es cuando nosotros podemos empezar a analizar los permisos de construcción, las viviendas nuevas vendidas, digamos que también podemos mirar las construcciones pendientes para poder mirar si realmente se siguen manteniendo esos crecimientos con respecto a los años anteriores o si estos han venido reduciendo, dado que si han venido reduciendo, según digamos que esta curva de rendimientos con respecto al Producto Interno Bruto y el nivel, digamos que económico interno, podemos ver que estamos aquí, digamos que estamos en este punto tangencial bastante importante si realmente la economía no presenta nuevos incentivos para que se sigan generando esos niveles de crecimiento. Entonces es decir que ya
el consumo de bienes y servicios va a seguir presentando una mayor reducción, impactando el comportamiento del Producto Interno Bruto per cápita. Y digamos que ¿cuál puede ser un ejemplo? Digamos que aquí podemos ver Alemania, el cual pues su Producto Interno Bruto presentó una contracción económica bastante interesante, lo que para muchos expertos determinan que podemos estar justamente en la parte, digamos que tangencial del ciclo de Kuznets, o incluso podemos ya estar abandonando, digamos que ese crecimiento industrial sólido y significativo, y ya podemos estar entrando a una reducción por parte del Producto Interno Bruto, es decir, estamos a puertas o podemos estar a puertas de una recesión económica. Por eso o digamos que por esa razón, yo le doy más peso a los ciclos de Kuznets. Ahora sí, ¿cuáles pueden ser esas señales que determinan una recesión económica, o cuáles son aquellas señales que nosotros podemos ir evidenciando hoy en el 2019? Primero, y en el cual yo considero uno de los más importantes, es que China está presentando digamos que el crecimiento más bajo de los últimos 30 años. No estamos hablando de los últimos 10 años ni de los últimos 15 años, sino que estamos viendo efectivamente una disminución en su crecimiento que no se había visto desde hace 30 años. Esto es un punto importante, dado que les recuerdo que los ciclos de Kuznets, estamos hablando de entre 12 a 24 años, es decir, que si estamos superando una disminución o niveles de crecimiento de los últimos 30 años, podemos empezar a encontrar una recesión económica bastante fuerte, o incluso una crisis financiera, pero no una crisis como se presentó en el 2008, sino un nuevo tipo de crisis financiera. Entonces, esto es un punto bastante importante y bastante relevante que, desde mi punto de vista personal, se considera como una señal bastante creíble. También, digamos que esto es un punto que puede llegar a tener gran debate, y es un crecimiento por parte de los Estados Unidos prolongado. Aunque muchos dirían, pero eso es un punto importante porque pues Estados Unidos sigue manteniendo, ya sea en la previsión de los mercados, o crecimientos, digamos, superiores. Pero el problema es que este ha sido demasiado prolongado. Es decir, que son crecimientos que se han mantenido alrededor desde el 2010, del 2011 hasta el 2018. Es decir, estamos hablando de muchos trimestres en los cuales Estados Unidos no ha presentado una contracción de su economía. Esto lo que me puede generar, o que puede generar digamos que un sentimiento como, ¿cómo lo puedo explicar? Como un sentimiento regular, dado que tanto crecimiento puede determinar que la economía de los Estados Unidos está a puertas de una contracción económica. De hecho, ahorita lo que está preocupando a la nación es que el PMI manufacturero de los Estados Unidos no está presentando los mismos niveles de crecimiento que se presentaban anteriormente. Entonces, esto es una variable que también puede determinar o puede ser una señal de una recesión económica. Por supuesto que por el otro lado tenemos la curva de rendimiento de los bonos del tesoro invertida. Para las personas que no conozcan mucho sobre este concepto, digamos que nos vamos a adelantar un poco y les traigo la última actualización que se presentó con respecto a la curva de los rendimientos que van a conocer de los bonos de Estados Unidos. ¿A qué nos referimos cuando la curva está invertida? Como podemos ver en el gráfico, los rendimientos que están presentando los bonos a los 10 años, a comparación de un mes o un año, sobre todo de un año, son inferiores a los comportamientos que están presentando los rendimientos actuales. Eso es un punto negativo. Pero cuando estamos hablando de la inversión de la curva, es que como podemos ver, los bonos que tienen vencimiento entre el primer mes, es decir, entre un mes e incluso a un año, son mayores que los de 10 años. ¿Eso qué me está implicando? Que el comportamiento, o que la deuda en el corto de los Estados Unidos en el corto plazo es más costosa que en el largo plazo. Y esto nunca ha sido una buena señal para la economía. De hecho, esta variable digamos que la última vez que se vio con respecto a los bonos de Estados Unidos fue en el 2007. Y pues todos sabemos que en el 2008 fue el detonante de la crisis financiera. Entonces por eso esto no genera un buen comportamiento, o digamos que no es un incentivo positivo para los mercados financieros. De hecho, también les traigo la actualización con respecto al último, digamos que el último día de mercado del mes de agosto del 2019, en el cual, como pueden ver, la curva no de 10 años, sino de 30 años se encontraba por debajo
que la curva o que los rendimientos del primer digamos, de 1 a 3 meses o incluso, digamos que en este momento cuando tomé el pantallazo no se evidenció, pero los bonos de 6 meses o con vencimiento a 6 meses eran mayores que los de 30 años. Actualmente pues se presentó esa corrección, pero de hecho el comportamiento que mencioné anteriormente se mantuvo por alrededor entre 2 o 3 días y eso fue una situación bastante preocupante para los mercados financieros. Ahora, digamos que luego de haber explicado el tema de la curva de los rendimientos de los bonos, también hay que mirar la desestabilidad que se está presentando en la región europea. Y digamos que aquí, sobre todo que estamos hablando de la contracción económica que se está presentando en Alemania, yo diría que ese es uno de los puntos más. Muy bien, ya creo que regresó la señal. Ha sido uno de los puntos más importantes y más relevantes, dado que pues ningún país de la región europea había presentado una contracción en su Producto Interno Bruto, pero más allá es que Alemania, siendo el país considerado como el más sólido de los, digamos que de la zona euro, haya presentado esa contracción económica. Muy bien, listo, ¿no? Creo que ya se recuperó bastante la señal, entonces, bueno, estamos hablando de Alemania, ya sabemos por parte de Alemania. Tenemos el tema más importante que se considera del mes de octubre y es el tema del Brexit que está viviendo el Reino Unido y por supuesto que la Unión Europea. ¿Por qué se considera como el evento más importante, digamos, de este 31 de octubre? Es por las declaraciones que ha presentado el primer ministro británico Boris Johnson. ¿Y por qué es, digamos que, un aspecto preocupante para la economía? Primero, porque Boris Johnson se considera un primer ministro pro-Brexit, es decir, que está de acuerdo con el Brexit, independientemente si hay acuerdo o no hay acuerdo comercial. Pero el punto es que Boris Johnson ha amenazado bastante digamos que al Parlamento Europeo y por supuesto que la Unión Europea en salir de digamos, de la cooperación económica sin tener acuerdo previo. E incluso, digamos que la última esperanza que se veía para un acuerdo comercial era la oposición, es decir, que el Partido Laborista, en el cual pues ellos aseguraban de que no iban a permitir que el Reino Unido se separara de la Unión Europea sin un acuerdo de divorcio. Pero de hecho, la última jugada fue la de Boris Johnson, en el cual aseguró que si el Partido Laborista, es decir, la oposición, no apoyaba el Brexit sin acuerdo, lo que iba a hacer es que iba a cerrar el Parlamento del Reino Unido hasta después de que se diera la fecha o que se cumpliera la fecha límite que tiene el Reino Unido para presentar un acuerdo aprobado por la Unión Europea. Y esto es un punto bastante importante y la verdad hago énfasis en los últimos minutos que quedan de este webinar, porque la verdad me disculpo con todos ustedes por las fallas técnicas que se han presentado, pero se puede decir que esto es un punto importante porque si el Reino Unido llega a salir de la Unión Europea sin un acuerdo comercial, pues podemos estar hablando de que el país británico puede entrar en crisis financiera, generando un efecto dominó que pueda llegar a arrastrar a varios países de la zona euro. ¿Y esto por qué se debe? Porque sin acuerdo comercial, las empresas que están dentro del Reino Unido y las empresas que están por fuera del Reino Unido no van a poder mantener relaciones comerciales. Se va a tener que colocar retenciones entre la circulación de bienes y servicios e incluso de población del Reino Unido hacia la Unión Europea y por supuesto que países de la Unión Europea hacia el Reino Unido. Entonces aquí ya estamos viendo restricciones inmediatas y que se tienen que empezar a aplicar al momento en que se determine una separación sin un acuerdo. Entonces, estos son los elementos determinantes en el cual incluso el Banco Central de Inglaterra aseguró de que si se determinaba un Brexit sin acuerdo de divorcio, lo más evidente es que se entrara en una crisis financiera. Entonces, eso es un punto bastante fuerte, fueron argumentos de bastante peso y pues que incluso ya Boris Johnson amenazando de que iba a cerrar el Parlamento hasta después de la fecha del Brexit, esto ya genera bastantes señales de inestabilidad.
incluso se podría decir que es la mejor señal de una recesión económica. Y por supuesto que tenemos una disminución del crecimiento a nivel mundial. Ahora vamos a empezar a mirar si realmente estamos en una recesión económica rápidamente a través del análisis de los indicadores mundiales. Es decir, estos indicadores fueron creados teniendo en cuenta las previsiones del Fondo Monetario Internacional, digamos, tanto el 2018 como el 2019. Digamos que esto es una actualización que tenemos hasta el mes de junio del 2019, en el cual, como podemos ver, el crecimiento del Producto Interno Bruto pasó del 3,8% al 3,2%. Algunos, digamos que la cifra que yo creo que el 3,3% me parece un poco más realista, es decir, que estamos viendo un valor más real, no tan nominal, pero es un punto que nosotros debemos empezar a tener en cuenta. Por parte del comercio exterior, es decir, de la balanza comercial a nivel mundial, tenemos una disminución tanto en las exportaciones donde con respecto a las importaciones, en el cual las importaciones siguen siendo mayores que las exportaciones desde el punto de vista de datos negativos. Entonces esto es un punto bastante importante, y digamos que por la producción industrial europea, es decir, cuando estamos hablando de la zona euro, que es lo preocupante, tenemos una disminución del 2,6%. Y pues como muchos saben, Europa actualmente puede llegar a ser el detonante de una crisis financiera, sobre todo cuando estamos hablando del tema del Brexit. También otro elemento que ha preocupado bastante a los mercados financieros es el aumento que se ha presentado con respecto a, qué pena con ustedes, con respecto a la deuda neta que se está presentando a nivel mundial, en el cual en el 2016 se ubica en 1,72 billones de dólares, pero que actualmente para agosto del 2019 se ubicó en 16,02 billones de dólares. Es decir, que tenemos un crecimiento bastante fuerte con respecto al nivel de endeudamiento por parte de los países. Y si lo miramos más desde el punto de vista del índice del Dow Jones, podemos determinar que entre el 2018 al 2019 del mes de agosto tenemos una disminución del menos 0,62%. Cuando estamos hablando en el Dow Jones, que es, por decirlo así, el rey de los índices, es una caída bastante fuerte, bastante significativa. Entonces, desde el punto de vista de diferentes indicadores a nivel mundial, podemos determinar que realmente la economía no está presentando su mejor comportamiento, o su mejor comportamiento con respecto a la actividad económica en la red internacional. Ya explicamos la parte de los mercados, digamos, del mercado de los bonos, de las curvas de los rendimientos, pero digamos aquí es cuando yo les quiero dar la explicación de por qué es importante seguir los bonos. Y es porque primero, digamos que es el punto, digamos que uno de los puntos más importantes es que el mercado de renta fija, o digamos que el comportamiento de las tasas, siempre han tenido, digamos que una fuerte correlación con respecto a las monedas, y sobre todo que estamos mirando el costo del endeudamiento. Si nosotros miramos el fortalecimiento que tiene la economía con respecto al nivel de endeudamiento, y vemos que en el corto plazo ese endeudamiento es mucho más fuerte que en el largo plazo, lo que me está determinando es que esa economía, hay algo que está mal en esa economía, o algo está pasando mal desde el punto de vista de las inversiones. Y por supuesto que también eso es un punto importante que puede también llegarles a explicar por qué hay veces el mercado de renta variable presenta esos fuertes movimientos, y es porque el mercado de renta fija, es decir, los rendimientos, están presentando más movimientos a la baja. Entonces eso es un punto de vista importante y relevante que nosotros debemos empezar a tener en cuenta. Ya rápidamente, por parte de datos macroeconómicos, tenemos, como pueden ver, no un aumento, sino una disminución del NFP, en la cual se ubicó en 130.000 nuevos empleos. Y digamos que más para mostrarles un poco desde el punto de vista general, Estados Unidos mantiene un crecimiento estable en el 3,1%. No supera la previsión de los mercados, pero no se ubica por debajo de este. Por parte de Inglaterra tenemos un PIB trimestral decreciente, el cual se ubicó en menos 0,2%. Esto es un punto de vista importante. Aún no se considera en contracción económica, pero de hecho si se llega a disparar el tema del Brexit, o un Brexit sin acuerdo, muy seguramente el Producto Interno Bruto trimestral va a presentar una fuerte caída. Entonces, es decir, que tenemos otra señal de recesión, o sí, de recesión económica. Y por parte de Alemania tenemos una contracción del menos 0,1%, a pesar de que el PMI manufacturero
y de servicios de Alemania y Francia se siguen presentando crecimientos bastante importantes y relevantes. Muy bien, ya por parte de la región de Latinoamérica, digamos que Venezuela y Argentina son digamos que los países que pueden estar presentando digamos que no el mejor comportamiento, digamos, en sus economías, como podemos ver en diferentes medios de la BBC y del New York Times. Ambos están diciendo, o sobre todo por parte de Venezuela, que está en una crisis económica y vamos que hay bastantes fuentes, sobre todo de la BBC, que aseguran que la economía en Argentina se está deteriorando, lo que determinó que el comportamiento en toda la región presentará ese fuerte retroceso, sobre todo también que siendo países en vía de desarrollo, las divisas o las inversiones se consideran como inversiones de mediano o incluso alto riesgo, dado que somos países en vía de desarrollo y nuestras divisas se consideran exóticas en los mercados financieros. Entonces es un punto de vista que no quiero que olviden. También por parte, digamos que desde el punto de vista de idearios a nivel mundial, tenemos tanto por parte de Reuters como del país, digamos aquí traigo una fuente de aquí de Colombia que es Caracol, de Caracol Radio, bastantes fuentes de información han anunciado de que se está presentando o que la economía a nivel mundial está ubicándose en el borde o en los últimos límites de una recesión, en el cual sobre todo el diario del país, digamos que eso es un artículo bastante chévere si ustedes lo quieren buscar, habla sobre los diferentes elementos y el mal comportamiento que ha tenido diferentes datos macroeconómicos de los Estados Unidos y los riesgos geopolíticos que han calificado el comportamiento de la economía como una posible recesión económica. Y ya para finalizar este webinar, les traigo digamos que es la siguiente recomendación, y es que debido al fuerte movimiento que se han presentado en los mercados financieros y por supuesto que el aumento de nivel de riesgo, podemos ver que diferentes activos han presentado un gran aumento de volatilidad, por lo cual es importante que nosotros empecemos a buscar la diversificación en nuestras inversiones para llegar a poder obtener un portafolio eficiente. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Es a través de la medición de correlaciones, en el cual invito que cada uno de ustedes empiece a medir el comportamiento de o digamos, de sus inversiones con respecto a otros activos. ¿Esto qué es lo que les va a permitir? Tener una mejor comprensión si realmente su portafolio está diversificado y por supuesto que aquí lo que están haciendo es mitigar riesgo. Entonces eso es un punto bastante importante y bastante relevante que quiero que todos empiecen a tener en cuenta y adicionalmente, los invito a todos ustedes a que nos sigan en nuestras redes sociales. Si les gustó este webinar, me disculpo con ustedes por los inconvenientes técnicos, la verdad nos quitó bastante tiempo, pero nada, les prometo que más adelante ya no se va a volver a presentar ese problema y por supuesto que si quieren adquirir este webinar, no se preocupen, van a tener acceso a nuestra biblioteca de webinars que es totalmente gratuita. Los invito a que nos sigan a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Si quieren saber más de nosotros, los invito a que se comuniquen en nuestro número WhatsApp. Y para las personas que tengan más dudas desde diferentes aspectos o elementos, los invito a que me envíen un correo a r.ramirez@dfx.com, o para las personas que tengan perfil en TradingView, me sigan al perfil de r-ramirez-dfx.com. DFX. Mi nombre es Raúl Ramírez. Muchísimas gracias por su paciencia, por su atención y nos veremos en un próximo webinar. No siendo más, felices trades para todos y nuevamente les recuerdo, esta semana tenemos decisión de 4 bancos centrales, entonces súper pendientes de eso y no siendo más, les deseo una feliz noche o feliz día de acuerdo al país que corresponda. Hasta luego y nos vemos en un próximo webinar.